Dejé de orar por una noche, y algo que no esperaba ocurrió. Hijo, hija, escucha esa frase como si fuera un secreto que se rompió en la madrugada. No la escuches como acusación, escúchala como el punto exacto donde tu cansancio tocó la frontera con la fe. No fuiste valiente al dejar de orar por abandono, fuiste honesto con tu alma, y esa honestidad abrió un espacio en el que yo, con ternura, decidí entrar. Era tarde cuando lo hiciste. No fue una decisión impulsiva. Fue la exhalación lenta de alguien que ha llorado en silencio demasiado tiempo. Sonreíste en público, saludaste en la oficina, contestaste mensajes, todo en el reglaje perfecto de quien no quiere explicar la deuda que tiene el corazón. Por fuera, una familia, un trabajo, una rutina que se repite. Por dentro, una herida a la que nadie puso cura. Puertas cerradas, maledicencias que se han repetido como chismes que arañan, promesas que se rompieron en el tránsito hacia otros y te dejaron desnudo frente a la gente. Lo sé, vi los rostros que te ignoraron cuando necesitabas una mano. Vi las mesas donde hablaron de ti y resolvieron que no eras digno de ese puesto, de esa oportunidad, de ese abrazo. Vi las miradas que midieron tu tropiezo y rieron en silencio. Vi cómo te obligaste a fingir una paz que no sentías. Lo vi porque nada se me oculta de lo que pesa en tu pecho. Y aún así, sabes que hubo algo más. No fue solo humillación social. Fue la sensación de que tu vida quedó atrapada en un loop de intentos, cansancio y silencio. Oraste, suplicaste, lloraste en la madrugada. Mantuviste la vela encendida en la ventana de tu fe. Pero la vela se consumió en un tramo, y tú, por primera vez en mucho tiempo, decidiste dejarla en paz. Unas horas de silencio, no por abandono de Dios, sino por agotamiento humano. Esa noche te acostaste con las manos vacías de súplica. No fue apostasía, fue agotamiento. Fue la necesidad de escucharte sin palabras rituales, de no trenzar más oraciones que sonaban a clamor sin respuesta. Mañana volveré, te dijiste, y con esa promesa a medias te permitiste cerrar los ojos sin el libro de oraciones abierto sobre la mesa. Si esta historia te toca, comparte con alguien que necesite saber que no estás solo, no para juntar clics ni para intercambiar fórmulas. Compártelo para que alguien que se siente desolado sienta la presencia de un padre que mira incluso cuando no se le nombra. Además de ti, hay rostros alrededor del mundo que conocen esa sensación. La mujer que recibió la carta de rechazo en la mesa de la cocina, el hombre que vio cómo compañeros tomaban el crédito por un proyecto que era suyo, la madre que no recibe la llamada de su hijo, el hermano que fue burlado en la iglesia. En la Biblia encuentras nombres que se parecen a los tuyos. José, que desde la cárcel vio cómo se movían los hilos de su historia. David, que supo lo que es huir perseguido y aún así esperar la mano de Dios. Abraham, que caminó en tierra de promesas como quien sostiene una semilla en la bolsa del tiempo. No cito palabras exactas, ni copio imágenes ajenas. Solo te recuerdo que en lo improbable se teje mi fidelidad. Te observo esa noche, como observo a todos mis hijos en sus camas, algunos en calma, otros con el llanto sucio empapando la almohada. Tú no te dormiste de inmediato. Tu sueño no se relajó, sino hasta que la madrugada ya casi te sorprendía. Había un ruido de reloj, un sonido mecánico que parecía marcar no las horas, sino la cuenta de las heridas que no cierran. Pensaste en apagarlo. Lo dejaste porque necesitabas algo que te marcara la continuidad. La vida seguía, aunque tú estuvieras fragmentado. Esa abstencia de oración fue honesta. No fue ritual, no fue protesta ni técnica. Fue un gesto humano.
la rendición de quien ya no tiene fuerzas para prometer y solo quiere existir por unas horas sin medir su fe. Lo hiciste sin expectativas, lo hiciste sin aspirar a milagros, lo hiciste con la sola intención de respirar sin la etiqueta de hijo que ora. A las 11:15, la casa estaba en silencio. La lámpara de la cocina arrojaba una luz amarilla que dibujaba sombras largas sobre el suelo. Pusiste una manta por encima y te acurrucaste como quien se protege del mundo. Pensaste en el perdón que te cuesta conceder, en la palabra que no recibiste de aquel que traicionó tu confianza, en las cuentas que no cuadran. Y en ese estado de pura vulnerabilidad, algo cambió en la atmósfera. No fue un trueno, no fue un rayo, fue una ausencia de ruido, una especie de suspensión en la que el tiempo pareció contener la respiración. En esa suspensión, una voz te alcanzó. No te alarmó, porque no era voz de acusación, era voz de reconocimiento. «Hijo», dijo la voz, y en esa palabra había más ternura que cualquier consuelo humano. «Hija», habría dicho con la misma ternura si tu género fuera otro, porque mi palabra se adapta a la carne y al latido de quien la recibe. No hablo para condenar, hablo para recordar. La voz no llegó como un sermón, llegó como la confirmación de que cada paso tuyo ha sido visto, que ninguna lágrima se enterró en vano. Dijo cosas que no coincidían exactamente con lo que pediste, no repitió tus nombres de lista de deseos, no prometió la solución mecánica de tus problemas. Dijo lo que tu alma necesitaba, que fui yo quien guardó tu puerta cuando otros se fueron, que puse un testigo invisible para observar cuánta gente te traicionó, que mis manos siguen tejiendo, aunque no las veas. En el sueño, la voz usó imágenes. No recuerdo que dijera versículos textuales, usó historias que ya conoces, la trama de José, que vio cómo las piezas de su historia eran movidas desde la prisión hacia un palacio, la vida de David, cuyo lamento en la cueva no anuló el día en que la trompeta sonó a favor suyo, el ejemplo de Abraham y Sara, quienes tuvieron que esperar que lo imposible fuera posible, no para compararte en mérito, sino para decirte que lo imposible es mi terreno. Y allí, en la penumbra de tu silencio, la voz fue clara: no he olvidado tu nombre. Palabras sencillas, palabras que no prometen atajos mágicos, pero que coronan tu espera con un eco de esperanza. No te he dejado para siempre en la noche, añadió. Y luego, con autoridad que no oprime, sino que restituye, dijo: aunque calles, yo no me ausento. Esa frase, en ese momento, no fue suficiente para arreglar tus cuentas ni para devolver lo que te quitaron, pero fue suficiente para detener la carrera de tus pensamientos hacia la desesperación por un minuto. Te sostuvo justo ahí, en el borde entre el último hilo de fe y la falta absoluta. En el sueño hubo símbolos, no eran números ni rituales, no había instrucciones para escribir en un papel, ni promesas condicionadas a acciones externas. Había una puerta. No se trataba de una puerta cualquiera. Tenía vetas antiguas, como las puertas de las casas que han sido puestas para guardar historias legítimas. La puerta estaba cerrada, pero no por dentro. Parecía cerrada para proteger algo que la gente no entendía. Y detrás de esa puerta, una luz tenue y constante, como la de una vela que no se apaga aun cuando el viento golpea. La voz dijo: esa puerta que crees cerrada, la pondré en marcha, no por tus fuerzas, sino por mi tiempo. Y luego, con ternura, añadió: prepara tu corazón para salir en honor cuando sea la hora. Guarda silencio ahora, no como condena, sino como preparación. No te hice jurar nada, no pedí una tarifa ni un gesto mágico, solo pronuncié una verdad que estaba por debajo de la superficie de tus temores. Tu historia no se ha terminado. Tu dignidad aparecerá,
no por manos humanas que suelen traicionar, sino por mi intervención que restaura sin destruir. Mientras la voz hablaba, sentiste la presencia de algo como un ejército sin ruido, una compañía de ángeles vestidos no para el espectáculo, sino para la protección. No era imaginería de terror, era certidumbre, como una manta que se extiende bajo tus pies para sostenerte. Sentiste, intangible, un escudo que se ponía alrededor de tu vida. No fue real en la forma en que un sombrero es real, fue real en la misma forma en que la lealtad puede ser real, invisible pero eficaz. No te prometí que los que te hirieron serían castigados por tus manos. La vindicación que te ofrecí no fue instrumento de venganza, fue restitución por mi justicia. Dije, no harás justicia por tu mano, deja que mi justicia haga lo que tu dolor no puede. Y en esa frase hablé de reparar, no de hacer pagar. En la visión mencioné dos cosas que te desconcertaron. Primero, la idea de que tu silencio esa noche no fue ausencia de fe, sino una pausa que permitía que yo me moviera de manera diferente. Si siempre orabas en el mismo ritmo, el mundo se había acostumbrado a tu clamor. A veces, hijo mío, para que lo nuevo se manifieste, necesito que el antiguo tono se interrumpa. No es una regla mágica, es un misterio de mi soberanía. Segundo, la constatación de que la vindicación puede llegar de formas discretas. Una llamada, un papel, una persona que se presenta, una pequeña acción que empieza a deshacer la trama de humillación. No dije que será inmediato, ni que será espectacular. Dije que será real. Mientras hablaba, vi como dentro de ti una brotación lenta comenzaba. Una raíz profunda, una raíz que no se ve, trabajando en la oscuridad. Esa raíz no es fruto de tu esfuerzo que se agota, es fruto de mi cuidado. Crece sin que la veas, y cuando llegue la estación dará fruto con una apariencia que otros reconocerán como evidencia. Crece donde nadie te mira, susurré. Cuando brotes, el mundo verá un árbol firme. Pero la noche no fue solo palabra. Tu cuerpo reaccionó. Respiraste más despacio. Hubo un pulso en tus manos como si algo te devolviera la sangre. Y aunque el sueño trenzó palabras de consuelo, también dejó una sensación de responsabilidad. No para que te cargues el mundo, sino para que te mantengas firme con humildad. Dije, camina con integridad. Cuando llegue la hora, tu respuesta no será venganza, será testimonio. En ese momento, la visión mostró una imagen concreta, un sobre en la mano de alguien que no querías ver. No era un sobre mágico, era la figura de lo cotidiano, una oferta, una llamada, una carta. Y la voz explicó, lo que otros te han negado, algunos lo traerán a tu puerta. No porque merezcas fama, sino porque es tiempo de restaurar lo que perdieron. Esa frase te dejó confundido y esperanzado al mismo tiempo. ¿Cómo reconciliar que la reparación llegue por manos humanas sin que tú cierres la puerta a la humildad? Tu mente empezó a buscar explicaciones lógicas. Pensaste en la posibilidad de que fuera casualidad, de que una llamada al amanecer fuese solo eso, humana. Pero en el sueño la voz te dio una clave. Presta atención a lo que viene sin tu mano. No lo des por azar cuando lo veas. Te dije también que no debes convertir la venida de esa mano humana en un ídolo. Si llega la reparación por medio de personas, rompe con la tentación de adorar al mensajero y recuerda al que envió al mensajero. Mientras la noche avanzaba, la visión se volvió más concreta en un detalle que te heló y te sostuvo. Alguien, no de tu confianza, pero sí con acceso a lo que te corresponde, discutía nombres en una mesa. No hablaban de ti con cariño, hablaban de ti como si fueras un expediente que quedaba en la carpeta de no prioritarios. En la visión, una voz distinta, sin saber lo que yo haría, decidió poner sobre la mesa la posibilidad de corregir un error. No fue un milagro estruendoso, fue la corrección de un procedimiento humano.
pero fue suficiente, porque mi forma de restaurar muchas veces trabaja dentro de los engranajes de lo humano, moviendo piezas allí donde nadie interpreta que yo actúo. La visión terminó con otra imagen, una ciudad a la mañana, y en un edificio alguien leyó un nombre. Ese nombre era el tuyo. No dije cómo lo leyeron, ni por qué, solo dije que en el momento en que el nombre fue leído, una cadena de acontecimientos empezó a soltarse. No te prometí que sería el fin de todos tus problemas, te aseguré que era el inicio de la restitución. Te despertaste con esas sensaciones flotando aún, la puerta, la luz de la vela, la carta en la mano de un extraño. No sabías si lo que habías vivido era sueño o encuentro, y esa incertidumbre te acompañó al borde del sueño y la vigilia. Habías dejado de orar por una noche, pero de la forma más sorprendente, la noche no estuvo vacía. Algo ocurrió en esa intersección del silencio y la escucha. Algo que no esperabas empezó a moverse. A la mañana siguiente, cuando la casa aún olía a la humedad de la madrugada, te encontraste mirando la ventana como si esperaras una señal tangible. No encargaste a Dios que te pidiera constancia ahora, no ofreciste pagos de gratitud. En tu corazón había una mezcla de temor y esperanza. Te persiguieron viejas preguntas. ¿Y si todo esto fue solo un sueño vano? ¿Y si al final seguiré siendo el marginado que nadie ve? Pero también llegó una corazonada, un pequeño latido que decía, espera. No toqué el teléfono de inmediato. Los tonos digitales se habían convertido para ti en un termómetro de decepciones. Hubo un instante en el que deseaste simplemente comprobar si la realidad confirmaría el sueño. Y sin saberlo, afuera, en la ciudad corriente, alguien que no te conocía todavía estaba organizando papeles que contenían decisiones. En algún lugar, una persona abrió un expediente y pensó por primera vez en dar marcha atrás a un rechazo. No por compasión al azar, sino porque un conjunto de pequeñas puertas que creía cerradas estaba siendo revisado. Te contaré algo ahora, porque necesitas oírlo. No siempre que callas mi voz se mueve por la lógica humana. A veces sí, y esa es la paradoja que quiero que mires con ojos nuevos. Puedo actuar en lo sobrenatural, pero también en lo ordinario. Puedo mover un corazón en una oficina, tanto como puedo abrir un cielo. Cada uno de esos modos es legítimo ante mí. No son mutuamente excluyentes. No esperes siempre señales estruendosas. A veces me manifiesto con la sutileza de una persona que decide, sin motivo aparente, reparar algo. En el estado entre el sueño y la vigilia, te prometí una cosa más. Cuando la restitución llegue, responde con gratitud y humildad. Reconoce de dónde vino. Te lo dije no para que te sintieras en deuda conmigo, sino para que tu boca fuera testigo de lo que a menudo la gente olvida, que la mano que restaura no es tu propia mano. No te pedí obras, solo una disposición a recibir sin ejercer violencia sobre la historia. Mientras tanto, tus enemigos, los que tejieron envidia, empezaron a encontrarse con pequeñas incomodidades. No dije que caerán todos, no afirmé que tendrán el castigo que tu justicia reclama. Dije que mi justicia actúa de modos que no siempre se ven en la superficie, y que a veces la exposición de la verdad llega de la manera más sencilla. Una carta, una llamada, un testigo que decide confesar. No te prometí venganza, pero sí restitución. Esa mañana, aún antes de que una realidad exterior te alcanzara, tu corazón empezó a recomponerse. No era una fe exuberante, sino una confianza contenida, como la savia que sube en silencio. Te vestiste despacio. Antes de salir, miraste la mesa donde la vela había quedado apagada. No hiciste nada especial. No encendiste la lámpara para señalar que todo había cambiado. La vida seguía con su protocolo cotidiano, y tú caminaste por él con una calma que no te pertenecía del todo. Hoy, mientras cuentas esto, o mientras escuchas, te convoco a mirar dos cosas: la profundidad de tu cansancio
y la sorprendente capacidad de mi presencia para actuar en ese silencio. No te condeno por haber dejado de orar una noche. No transformes esa ausencia en manual. No hagas del silencio una estrategia. Simplemente permite que sea lo que fue para ti, una pausa humana. Y en esa pausa, yo me acerco con maneras que no siempre coinciden con tus expectativas. La historia no termina aquí. Esa noche abrió una grieta por donde entró una promesa, pero la promesa necesita el tiempo para desplegarse. No la apresures con rituales, no le pongas condiciones de manipulación. Mantén tus manos abiertas para recibir. Permanece humilde para no convertir la restitución en un trofeo de orgullo. Y espera con la serenidad de quien sabe que el jardín necesita estaciones para que la semilla asome. Aún no te diré cómo llegará lo que vi en tu sueño. Aún no te contaré qué nombre se pronunciará en la oficina, ni cuál será el sobre que alterará los cuidados humanos. Hay un momento entre la promesa y su manifestación que es delicado, la tensión de la espera. Y en esa tensión vas a aprender algo esencial. Vas a aprender que mi fidelidad no depende de tu fuerza ni de rituales, sino de mi voluntad de amar a mis hijos en medio de sus debilidades. Mientras esperas, te pido que no te escondas del mundo por miedo. No te recluyas en la herida. Mantén tu vida en movimiento, aunque sea con pasos pequeños. Cuida lo que puedes cuidar, tus relaciones, tu trabajo, tu actitud. No porque esas cosas reparen la injusticia, sino porque tu corazón se fortalece en la práctica de la vida. Y cuando llegue la restitución, llegará a alguien que ha sabido vivir la gratitud, no a alguien que buscó venganza. Ese día, en la cocina, cuando bajabas las escaleras, alguien llamó a la puerta. No fue la persona que esperabas, no sabías quién podía ser. Tu identidad aún estaba marcada por el cansancio. La expectativa te pesaba más que la curiosidad. Sin embargo, decidiste abrir. La voz en tu cabeza se confundió entre el sueño y la vigilia. Alguien al otro lado dijo solo 2 palabras que te dejaron inmóvil. Tenemos noticias. No voy a contarte ahora cómo terminó esa frase. Apenas puedo decir que la puerta se abrió y la brisa de la mañana trajo consigo algo que, aunque pequeño, ya tenía la forma de lo que había empezado a moverse en la noche. No te diré la naturaleza exacta del mensaje. No es momento de revelar los nombres, ni las cifras, ni los detalles que podrían convertir la gracia en espectáculo. Lo que puedo decirte es esto. Cuando algo así comienza, lo primero que ocurre no es la ovación, es la comprobación interior. Te preguntaste si debías fiarte. Y yo, que conocía tu historia y que hablaba sin promesas huecas, te repetí. No mires al mensajero como fuente, mira la mano que envía. Aún así, en la frontera donde despertaste y donde te encontraste con esa persona, algo se partió dentro de ti. El asomo de una fe que ya no depende del ruido de la multitud, sino de una voz que te conoce y te restaura poco a poco. Y en esa fisura entre el ayer y el mañana, comprendiste algo que no volverías a olvidar, que las noches de silencio no son abandono, si en ellas hay presencia. La historia que sigue tiene un giro que te sorprenderá. Pero ahora, mientras te pido que aguantes la respiración y que mantengas la humildad, te dejo en ese umbral. La puerta está entreabierta. Una frase quedó suspendida en el aire. Tenemos noticias. Y en la mesa de una oficina, un expediente fue abierto con tu nombre. No sé si en ese momento la gente alrededor miró por misericordia o por interés. No importa. Lo que importa es que algo se movió. Hijo mío, hija mía, conserva esta certeza. Yo vi tu silencio, y mi mirada no se apartó. No te prometo que todo será fácil, ni que no habrá dolor en el camino. Te prometo mi presencia fiel. Te prometo que cuando el mundo parezca cerrar puertas, yo preparo una puerta que nadie imaginó abrir. Y te pido que en la espera, no te conviertas en alguien que pretende manipular la gracia. No busques atajos, aprende a recibir. Ahora, cuando la luz de esa mañana se filtra por la cortina, cuando tu mano aún tiembla con la posibilidad de lo que te dijeron, respira. No tomes decisiones apresuradas.
Deja que la verdad se confirme con hechos concretos. Observa con paciencia. Y cuando la restitución llegue, recuerda dar testimonio de la fuente que la envió. Porque en eso consiste la verdadera restitución, no solo en recuperar lo perdido, sino en reconocer quién restituyó. Pero antes de que puedas cerrar esa puerta y colocar el sello final sobre tu historia, aún falta un detalle que el sueño no te permitió ver. Alguien dejó una nota en el umbral. No era grande. No tenía palabras exaltadas, solo una línea que decía, necesitamos hablar, y debajo, una inicial. Esa inicial no te devolvió todo, pero fue el primer signo de que algo que había estado detenido por manos humanas empezaba a moverse. Te quedaste con la nota en la mano, con la visión aún caliente en la memoria y con una pregunta que martillaba. ¿Sería esta la manifestación definitiva o solo el aviso de lo que vendrá? Todavía no hay respuesta completa. Hay señales, y las señales son suficientes para mantener viva la esperanza sin convertirla en certidumbre rápida. Mientras sostienes esa nota, yo te vuelvo a decir, no te precipites, deja que la verdad se revele con pasos firmes, porque incluso cuando la restitución aparece, no siempre llega como la exigiste, llega como conviene al propósito último de tu vida. Y en ese propósito, la sanidad de tu alma a menudo pesa más que el precio material de lo que perdiste. Esta noche de silencio abrió un pasadizo. No sé si lo verás todo ahora, solo sé que algo que no esperabas ocurrió. No te prometo un final sin trabajo ni sin lágrimas, pero sí te garantizo mi fidelidad en el trayecto. Permanece en pie, humilde y atento. La mañana te presentó una posibilidad. No la conviertas en tu Dios. Déjala ser lo que es, un indicio de mi gracia. Y así, con la nota en la mano, la visión todavía resonando y la puerta entreabierta, te quedas en el umbral de la historia que va a seguir. No revelo más en este momento. Hay más por desentrañar. Pero te aseguro que lo que comenzó en esa noche de silencio continuará su camino, y que tu respuesta en los próximos pasos será crucial para la forma en que la restitución se manifestará. Mantente alerta, mantente humilde, y sobre todo, mantente dispuesto a que yo actúe de maneras que no imaginas. Abriste la nota como quien desenreda un hilo delgado que sostiene un ovillo antiguo. No sabías si tirar de él te desenredaría o te anudará más. La inicial era de alguien cuya voz te resultaba conocida por el eco de decisiones pasadas. Una persona con poder en ese lugar que hasta hace poco te había cerrado puertas sin miramientos. No era una firma elegante, ni una disculpa. Era apenas una invitación a hablar. Hijo, hija, cuando te vi sostener esa nota, no intervine para dictar tus pasos. Te di libertad para decidir. No te obligué a aceptar la conversación como si fuera un trofeo. Te ofrecí la posibilidad de recibir lo que vendría con discernimiento. Porque la verdadera restitución necesita algo más que un gesto humano. Necesita un corazón dispuesto a reconocer la fuente. Saliste a la calle con la nota en la mano como quien lleva un mapa que aún no entiende. Había una niebla fina que hacía las aceras brillantes y los faros parecían ojos lejanos. Pensaste en todo lo que había pasado, en las horas en vela, en las palabras que dañaron, en las oportunidades que se esfumaron. Pensaste también en lo que podría ser ahora. ¿Una reparación simple? ¿Un gesto vacío? ¿O la apertura de algo que llevaba años cerrado por pulso humano? Llegaste al lugar de la cita con una mezcla de recelo y una curiosa calma que no te pertenecía del todo. En la sala donde te esperaba, la persona se puso de pie cuando entraste. No hubo aplauso ni teatralidad, solo una mirada que, por primera vez, no intentaba medir cuánto podías ofrecer para ser útil, sino cuánto habías sufrido. Hablaste primero, no para exigir, sino para ver si había sinceridad. Dijiste lo que había pasado. Enumeraste las noches en que no dormiste pensando en cómo habías sido excluido,
Contaste la pequeña humillación de cada reconocimiento que te fue negado. La otra persona escuchó y, por momentos, sus manos temblaron como quien sostiene la verdad entre ellas. «Necesitamos hablar», dijo ella, y esta vez las palabras no tenían la frialdad de quienes reparan por obligación. Había en su voz un cambio que no podías atribuir solo a la vergüenza humana. Había, de alguna manera, una apertura que parecía venir de más lejos que de un escrúpulo tardío, una disposición a arreglar, a corregir lo que en su día se cerró. No voy a narrar aquí una escena teatral de arrepentimiento catártico. No fue eso, fue una conversación de personas que descubren que la justicia necesita pasos concretos. Te ofrecieron varias cosas: una aclaración oficial que pusiera tus méritos en su sitio, la posibilidad de retomar la responsabilidad que te fue sustraída, un reconocimiento público que no buscaba humillar a nadie, sino establecer la verdad. En la oferta hubo palabras prácticas, fechas, nombres. También hubo un silencio que decía: no sabemos cómo se ha torcido esto, pero lo estamos corrigiendo. Hijo, hija, recuerda que la reparación a menudo aparece en la forma de procedimientos humanos. Yo puedo abrir cielos, pero muchas veces el acto de restaurar pasa por un sobre, una firma, una llamada que corrige un expediente. No desprecies lo ordinario cuando trae justicia. Mientras la conversación se desarrollaba, tu interior hizo algo notable. En vez de pedir venganza, anclaste tu respuesta en la dignidad. Dijiste que apreciabas la corrección, que esperabas que fuera sincera y no una escenografía. Dijiste también que deseabas que la expiración de aquello no te convirtiera en alguien que celebra la caída del otro, sino en quien reconoce que la verdad ha emergido. Hubo en tu voz una mezcla de humildad y firmeza que nadie te había enseñado. La habías aprendido en las noches de espera. Y en ese gesto, hijo mío, te acercaste a aquello que llamo justicia restaurativa. No pediste que los que te hicieron daño pagaran ante tus ojos, pediste que la verdad se colocara sobre la mesa. Pediste que la comunidad viera lo que había ocurrido. No me enorgullece que busques venganza, me conmueve que pidas rectitud, porque la dignidad no es un trofeo, es un suelo para la vida. Esa tarde se desató un efecto en cadena que algunos llamaron coincidencia y otros llamaron providencia. En una oficina distante, un archivo que antes nadie miraba fue cotejado por alguien que estaba cansado de decisiones tomadas a la ligera. Un correo anterior salió a la luz con una fecha que demostraba que un crédito había sido asignado a la persona equivocada. No te digo que abrí un cielo para que los archivos hablaran, sino que moví el corazón de alguien para que decidiera investigar. A veces mi acción es así de discreta. Muevo una mano humana para que haga lo correcto. Una reunión más tarde, se retiraron palabras ambivalentes, se corrigieron actas, se cambiaron anotaciones. No hubo escarnio, no hubo espectáculo. Hubo simplemente la restitución de lo que correspondía. A lo sumo, algunas miradas se encontraron y en ellas quedó la sospecha de que la verdad tarde o temprano sale a la superficie. Mientras eso ocurría en el mundo tangible, dentro de ti algo siguió sucediendo. No era la explosión de júbilo que esperas en los finales de una película, sino una expansión silenciosa. Las raíces que durante años se alimentaron en la oscuridad empezaron a mostrar brotes. No te transformaste de la noche a la mañana en alguien invulnerable. Tu piel seguía marcada, pero había un sostén nuevo. La convicción de que la fidelidad divina puede operar incluso cuando tú dejas de orar por un tiempo. No porque tu silencio sea una llave, sino porque mi amor no depende de tu ritmo. Hubo también reacciones en quienes te habían menospreciado. No te narraré castigos grandiosos ni evidencia teatral de derrumbe. Lo que hubo fue algo menos espectacular pero profundo. La exposición de procedimientos mal hechos, la incomodidad de quien se dio cuenta de que su ética no estaba a la altura de lo que representaba, y la apertura de conversaciones necesarias en grupos que antes se defendían detrás de jerarquías.
Algunas personas buscaron excusas, otras, en el silencio más íntimo, pidieron perdón en voz baja. No te dije que las heridas externas se cerraran de inmediato, pero sí vi cómo la verdad comenzó su trabajo de reordenar. En los días que siguieron, recibiste mensajes. No glorifiques cada notificación, no te aferres a la novedad del reconocimiento, pero sí hubo una llamada de alguien a quien considerabas imparcial. Alguien que dijo, queremos que vengas a presentar tu trabajo, hemos visto lo que hiciste. No era un premio fabricado, era una oportunidad real para demostrar lo que sabías hacer. Te ofrecieron espacio, recurso y una mesa donde se reconocieran tus aportes. Acompañado de esa oferta, vino una nota delicada. Queremos hacerlo bien, sin prisas, sin espectacularidad. Queremos que recuperes tu lugar con paz. Hijo, hija, introduje en esa propuesta un clima de restauración que no humillara ni a ti ni al otro. Restaurar no debe ser un espectáculo que humille a nadie. Restaurar es devolver dignidad, poner nombres donde había sombras y abrir puertas sin hacer del proceso un altar personal. Me preocupa más que vivas la justicia como la tranquilidad de un río que como el estruendo de un tribunal. Mientras aceptabas la oferta, cuando por fin dijiste que sí o que no, según tu discernimiento, sucedió algo adicional. Una llamada de una persona cercana que habías perdido por la confusión y la distancia. No fue un arreglo forzado, ni una reconciliación superficial. Fue el primer paso de una conversación que venía cargada de sinceridad. No usaré esta escena para prometer que todas las relaciones se reparan de la misma manera. No lo haré. Pero quiero que entiendas que la restitución que yo hago a menudo toca múltiples planos. Lo laboral, lo social, lo íntimo. Tú recibiste una carta que fue el resorte para que alguien que había cerrado la puerta se atreviera a abrirla. En medio de todo esto, tu tentación fue convertir la buena noticia en un pedestal. Te lo advertí en sueños. Cuando llegue la restitución, responde con gratitud y humildad. Y lo repetí cuando estabas tentado, porque la humildad no te hace menos. Te convierte en persona segura. La arrogancia te descalifica. Elegiste la humildad. Aceptaste la restitución sin convertirla en un trofeo. Lo hiciste con lágrimas contenidas y con agradecimiento delante de los tuyos. Lo que vino después no fue la erradicación de todo sufrimiento. Todavía había cuentas pendientes. Todavía necesitabas aprender a poner límites donde correspondía. La restitución no es una varita mágica que lo arregla todo. Es una plataforma desde la cual rehaces tu vida. No te prometí que ya no habría dolor, pero sí te prometí compañía para atravesarlo. En las semanas que siguieron, fuiste testigo de una curiosa bendición. Oportunidades pequeñas, como semillas, empezaron a aparecer en torno a ti. Un proyecto que habías propuesto años atrás encontró ahora receptividad. Un colega que antes dudaba mostró ahora aprecio genuino. Un amigo te recomendó para una presentación fuera de tu círculo habitual. Nada ostentoso, todo con la discreción de quien sabe que lo esencial no necesita ruido. Hijo, hija, estas son las formas en que mi intervención suele vestirse, con lo pequeño que suma. No desprecies lo pequeño, al contrario, aprende a verlo con ojos de eternidad. Las pequeñas puertas que se abren se convierten, con el tiempo, en caminos que sostienen la vida. La gran ovación puede ser fugaz. La oportunidad coherente es la que sostiene una familia, una carrera, un ministerio. Hay algo más que quiero decirte ahora que estás en este tramo. La memoria de tu silencio. No la transformes en doctrina de espera eterna. No pienses que el mar se abrirá porque hiciste lo mismo que yo te mostré en esa noche. Esa noche fue singular, y muchas noches que callas no producen manifestación externa. Hablo desde la misericordia y desde la prudencia. Tu silencio puede ser un espacio de descanso, una honestidad con tu alma, una transición. Pero no lo conviertas en estrategia ni en fórmula. También quiero que no malinterpretes mis palabras sobre preparar tu corazón para salir en honor. Salir en honor no es ser aplaudido por multitudes. Salir en honor, te dije, es caminar con integridad y que el mundo reconozca lo que hay en ti. La restitución no es un estatus, es una oportunidad para que tu vida sea testigo de mi fidelidad. Cuando te reconocen,
Utiliza la plataforma para bendecir, no para justificar dolor. Y sobre todo, no regreses a la costumbre de medir tu valor por lo que otros reconocen. Tu valor no depende de un sello humano. En uno de los encuentros posteriores, tuviste que enfrentar a quienes habían sido tus enemigos en aquel tiempo. No fue una escena de ajuste de cuentas. Fue una reunión moderada, con reglas claras, donde se habló de procesos y de responsabilidades. Allí, en vez de humillar, escogiste la veracidad. Dijiste lo que era necesario sin hundir. Miraste a los ojos y pediste que lo aprendido fuera compartido para que otros no repitieran los mismos errores. Esa postura no fue debilidad, fue fortaleza moral. Quiero que mires esto con cuidado. Vencer al enemigo no siempre significa verlo arrodillado. A veces significa no caer tú en la trampa de la venganza. Cuando optas por la corrección con transparencia, muchas veces quienes te perjudicaron quedan expuestos por sus propias decisiones. Su caída no es fruto de tu mano, sino de la evidencia. Esa es la justicia que prefiero, y en esa forma de justicia hay sanidad para tu alma. Mientras todo esto pasaba, tu fe fue reconfigurándose. No en un instante, fue un proceso lento. De reclamar, pasaste a comprender. De exigir, pasaste a esperar. De sentirte aislado, pasaste a reconocerte parte de una comunidad que, aún imperfecta, podía enmendarse. Aprendiste a discernir entre lo que exige tu nombre y lo que reclama tu comprensión. No minimices este aprendizaje. Muchas heridas se curan cuando la mente y el corazón sintonizan hacia la verdad, no hacia la emoción del momento. Y yo, que te vi en cada paso, te dije, camina con integridad. Cuando llegue la hora, tu respuesta no será venganza, será testimonio. Esas palabras no fueron un mandato frío, fueron una tutela, la forma de que la restitución no se convierta en tu cárcel. Porque he visto a muchos que, recibiendo lo que esperaban, se encierran en su propia gloria. No quiero eso para ti. Quiero que la restitución sirva para construir puentes, no muros. Hubo también un momento en que te pidieron hablar en público. No fue por espectáculo, sino porque tu experiencia podía ayudar a otros que estaban escondidos en la vergüenza. Aceptaste con la voz quebrada y contaste sin teatralidades. Hablaste de noches sin oraciones, de la nota en la puerta, de la voz que escuchaste en la madrugada. No diste fórmulas, diste honestidad. Y entre quienes escucharon, varios se sintieron vistos por primera vez. Algunos te agradecieron por nombrar lo que ellos no se atrevían a decir. En ese acto público no hubo exégesis teológica ni una promesa de éxito garantizado. Hubo consuelo y una invitación a permanecer. Les dijiste a los tuyos que no fueran a buscar atajos, que la fe no es un truco, que la confianza en mi fidelidad es práctica diaria y descansa en la paciencia. Y allí, delante de gente que te había conocido en otros tonos, diste testimonio de lo que la fidelidad divina puede hacer, acompañarte incluso cuando tu voz calla. No pretendo que estas páginas cuenten la perfección de tu restauración. Quedan cabos sueltos, conversaciones que aún deben cerrarse, emociones que requieren tiempo para asentarse. Lo que te doy, sin embargo, es la convicción de que la historia no se detiene en la herida. No te prometo un camino sin lágrimas, te prometo que cada lágrima puede ser recogida por mi mano. Te prometo compañía, pero no un camino exento de aprendizaje. En el trasfondo de esta restitución hubo también un movimiento que afectó a quien te hizo daño. No lo hice para complacerte con su caída, lo hice porque la verdad debe tener aire. Sencillamente la expusieron. Un documento perdido fue encontrado, una voz en la empresa recordó detalles ocultos, una reunión mal registrada fue rectificada. Esa rectificación no fue para enaltecerte a ti ante los demás, fue para que la justicia funcionara. Cuando lo conociste, no gritaste venganza,
elegiste dar testimonio. Y aquí vuelvo a lo que te dije en la noche, no harás justicia por tu mano. Te lo recordé porque la tentación de ajustar cuentas por propia iniciativa es fuerte. Si buscas ajustar cuentas, te conviertes en juez sin la sabiduría ni la justicia que conviene. Entregaste esa tarea a algo mayor, y en la entrega te hiciste más humano y menos esclavo del rencor. Quiero que ahora pienses en lo que guardaste en silencio durante tanto tiempo. No lo repitas como moneda de cambio, no lo transformes en una insignia de sufrimiento. Dije en el sueño, crece donde nadie te mira. Eso no significa aislarte, sino afianzar una vida interior que soporte el viento. Tus raíces se consolidaron en el abismo de tu anonimato. Ahora que brotas, hazlo con moderación. No te conviertas en quien espera reconocimiento como única prueba de valor. Hubo una tarde, no demasiado tiempo después, en la que caminabas por una calle que conocías. Un niño te miró con asombro y su madre le dijo en voz baja, «Ese señor o señora es una persona que hizo algo bonito». No supe qué fue exactamente lo que hicieron sus padres para que dijeran eso, pero en la mirada del niño hubo una inocente confirmación de que el bien existe y que las historias cambian. No subestimes las pequeñas confirmaciones, muchas veces son la madera con la que se reconstruye una vida. Con el paso de los meses, lo que empezó como una nota en el umbral se convirtió en una serie de pasos que te colocaron de nuevo donde venías siendo pertinente. No fuiste recompensado con riqueza desmedida ni con fama instantánea. Fuiste recompuesto con piezas prácticas, reconocimiento en actas, oportunidades para volver a mostrar tu trabajo, relaciones que se ablandaron. Y en esa reconstrucción, la salud de tu alma fue testigo de algo mayor. Aprendiste a descansar en mi fidelidad, no en tus estrategias. Quiero que recuerdes esto. La fe no es mérito que canjea un premio, es una relación. Hay en ti una dignidad que no depende de aplausos. Cuando la comunidad te reconoció, tú mantuviste la mirada en quien envía las manos que restauran. No porque sea un deber moral impuesto, sino porque así es como se evita que la restauración se convierta en ego. Aún quedan personas que no entienden, que siguen murmurando o justificando su conducta. No te exijas que todos cambien, algunos no lo harán en esta vida. Permanece en la misión de vivir en coherencia. A quien te escucha, muéstrale que la grandeza de un testimonio está en la coherencia, no en la indignación perpetua. La restitución debe producir fruto, justicia, verdad y una vida que testimonie el origen de la restauración. Hijo, hija, quizá lo más delicado que te di en esta experiencia fue la capacidad de perdonar sin olvidar. No confundas perdón con ingenuidad. Perdonar no es borrar la memoria, es liberar el corazón del veneno que lo consumía. Fue una decisión difícil para ti, soltar la sed de ver caer al otro, aceptar la fragilidad humana y aún así confiar en que la verdad tenía un camino propio. Ese perdón que elegiste fue una medicina y no por eso dejaste de poner límites. Perdonaste, pero aprendiste a no exponer de nuevo aquello que te había herido. Mientras todo esto se asentaba, cultivaste lo que yo llamo la espera activa. Mantuviste la vida en movimiento, te ocupaste de las pequeñas tareas, cuidaste la relación con tu familia, te comprometiste con aquello que podías reparar. No esperes a que la restauración te haga heroico, sé heroico en tu fidelidad cotidiana. En un momento determinado, alguien te habló de Abraham y Sara, no para decirte que tu historia sería exactamente la de ellos, ni para prometer hijos en la vejez ni milagros extraordinarios. Te hablaron de la paciencia de los que esperan lo imposible. Te dije antes que esos nombres no son fórmulas, son testimonios. Observa su perseverancia, no fue un atajo, sino una fidelidad que soportó estaciones. Aprende de ellos la paciencia que no desespera.
También aparecieron en tu camino ecos de la vida de José, no para que reproduzca su historia en detalles, sino para mostrarte que las piezas, aunque ahora parezcan inconexas, pueden encajar con el tiempo. A veces la cárcel es un lugar de compostaje para la semilla. No confundas la metáfora con el gesto de hacer de la prisión un fin en sí mismo. En la vida real, no todos los procesos terminan en palacio, pero muchas veces la verdad se manifiesta en su tiempo. Y David, que huyó y fue perseguido, no es el ideal de quien disfruta el dolor, es la imagen de quien permanece a pesar de la persecución. Aprende de su paciencia y de su humildad. No copias su violencia, copias su dependencia de mi mano. Ahora, mientras te miro desde este punto en que las cosas se mueven, quiero darte una palabra final que guarde todo lo que hemos vivido. Mantente atento al silencio y a la palabra. No te avergüences de las noches en que callas, no las uses como técnica ni como excusa. Usa el silencio como un lugar donde dejas de controlar y comienzas a escuchar. Yo hablo cuando tu ego se aquieta, pero no esperes que en cada silencio mi voz se manifieste con señales visibles. A veces mi movimiento es sutil y apenas perceptible. Te entrego también una exhortación práctica. Cuando la restitución llegue, administra con sabiduría. No dilapides lo que recibes por el frenesí de la gratificación inmediata. Repara lo que tengas pendiente. Cuida tus relaciones. Fortalece lo que puede sostenerte. Eleva tu gratitud en acciones, no solo en palabras. No cierres los ojos de nuevo al mundo. No te escondas. No conviertas la experiencia en una doctrina de retiro. Sal al encuentro, pero con cautela y sabiduría. Y cuando te sientas tentado a medir tu valor por lo que la gente dice de ti, vuelve al lugar en que tu valor fue declarado. Te conozco, hijo. Te conozco, hija. Ahí está tu identidad primera. Antes de despedirme, escucha esto con atención. La restitución que comenzaste a recibir no anula tu responsabilidad en el presente. Tienes opciones, y te las doy con la libertad que respeto en cada alma. Puedes volver a tu vida anterior con nuevos límites, puedes abrir nuevas puertas, puedes emprender caminos que antes te parecían imposibles. Sea lo que sea, hazlo desde la humildad y la gratitud. Y ahora te bendigo, no como un sello vacío, sino como una palabra que active tu corazón. Ve y vive la restauración con integridad. No te conviertas en alguien que usa la gracia para justificar la soberbia. Levanta la mirada, recoge los pedazos con manos firmes y cuida lo que te regalan de vuelta con la delicadeza de quien sabe qué significa perder. Si has vivido algo similar a lo que te he contado y esta palabra ha tocado tu corazón, comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la brújula para alguien que aún cree que su silencio es abandono. Y si deseas seguir recibiendo palabras que traigan consuelo y dirección, suscríbete para no perder las próximas revelaciones de esperanza. Hijo, hija, te dejo con estas últimas imágenes. Una puerta ya no está cerrada como antes. Una vela que parecía consumida mantiene una llama pequeña pero constante. Una raíz que crece en la oscuridad está asomando con firmeza. Camina ahora, con pasos mesurados. No apresures la historia que comenzó en la noche de tu silencio. Yo te acompañaré en cada tramo, aun cuando la noche vuelva, porque si vuelves a callar, sabrás que no estás abandonado. Sabrás que mi fidelidad te circunda y que en el silencio también hay lugar para que lo inesperado ocurra.